Este programa es para todos. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Este espacio está creado para que usted llame y pregunte en qué punto está su caso. Por eso nuestras líneas están abiertas todo el tiempo y ellas son 441-2100 o 01-8041-4099. Recuerde que le estamos respondiendo de manera directa a cualquier duda que tenga. Inmediatamente verificamos en el sistema en qué punto está su caso y le contestamos la duda que tenga. Para eso tenemos hoy a Gerardo Vega, él es el director de la Fundación Forjando Futuros y él es abogado. Bienvenido. Gracias, Karina, a todos los televidentes, nuestra disposición a hablar con ustedes. Muy bien, también tenemos a Beatriz Villegas, ella es abogada de protección y prevención de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Buenas tardes también y bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable por invitarnos siempre al programa. Bueno, muy bien, el tema que tenemos hoy son las dudas que tienen las personas que quieren volver a sus predios y no saben exactamente cuáles son los papeles que tienen que tener, si perdieron esos documentos, en fin, esas dudas que tienen para poder volver. Digamos que hay muchos que tienen algunos papeles que podrían ser los papeles formales para poder recuperar su predio. Entonces ellos dicen, por ejemplo, una carta de venta o un contrato constituye los títulos de la propiedad o no. La cartaventa, como le llama la gente en el campo, la promesa de compraventa no constituye un título en sí mismo. Sirve como prueba de que la persona ocupaba el predio o tenía posesión sobre un predio. Para volverlo legítimo propietario, un documento que lo acredite como propietario, debe ese documento llevarlo a la notaría, constituir una escritura y la escritura llevarla a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Eso es como lo que acredita la propiedad, pero recordemos, como esto está dirigido a las víctimas, ¿quiénes pueden reclamar? Los propietarios, o sea, el que tiene la escritura previamente registrada, los poseedores, personas que actúan como señor y dueño, que no reconocen dueño, llevan mucho tiempo allí, pero actúan como dueño, y los ocupantes, que eran los que estaban sobre predios de la nación o predios baldíos. Bueno, muy bien, tenemos en ese momento a Olga. Olga, buenas tardes, bienvenida. Olga, bienvenida, buenas te escuchamos. tardes, amiga. Quiero hacerte una preguntita. Lo que pasa es que Buenas tardes. Sí, buenas tardes, lo estamos escuchando. Yo tengo los papeles en reparación de víctimas ya hace 8 años, pero necesito saber, porque igual diario me dicen que necesito volver a mandar papelería. Necesito saber qué es lo que pasa, pues que me piden siempre los mismos papeles. Y muchísimas gracias por la atención. Muy bien, Beatriz, ¿qué le contestamos a Claro doña que Olga? sí, muy buenas tardes, doña Olga. Le puedo contar que usted declaró un hecho victimizante por el decreto 1290, es decir, entre los años 2008 y 2010. Aún la unidad se encuentra en proceso de resolver algunos casos que tienen que ver con esas fechas o con declaraciones en esas fechas, y según lo que nos informa el sistema de información, es que la van a estar llamando. La unidad víctima se va a comunicar con usted antes del mes de abril para que usted se presente a un centro de atención a víctimas y pueda conocer el estado de su caso. De igual manera le van a requerir una nueva documentación. Por lo tanto, la invito a que tenga todos sus documentos en orden para que espere la llamada de la unidad, que será muy pronto. Muy bien. Preguntarle a doña Olga si tiene otros casos, porque le entendí, y de qué fecha fue la situación que a ella se le presentó. Si doña Olga está todavía... ¿Todavía tenemos a doña Olga en la línea? Bueno, muy bien, ya no la tenemos. Bueno, entonces estábamos hablando de estos pasos que tenían que dar las personas para constituir esta en un documento público. Sí, en un documento que acredite la propiedad. Ok. Pero recordemos que no se requiere que la gente tenga toda esa documentación. Esta ley de víctimas
establece que la carga de la prueba, o quien debe ayudar a probar que esa persona era víctima, dónde están los documentos, dónde está la escritura, qué pasó con la escritura, son los funcionarios del Estado, de la unidad. Ellos tienen la obligación de ayudar a la víctima a copiar todas esas pruebas. Nosotros siempre decimos, pues mucho mejor si la gente las tiene y los aporta, porque es mucho más rápido, sabemos cuál es el número de la escritura, pero en ocasiones la gente quedó sin documentos, en un desplazamiento masivo, cuando se presentan hechos de violencia, la gente abandonaba el territorio y pues lo último que pensaban en los papeles. Claro. O cuando las personas fueron obligadas a vender los predios, la finca o la parcela, ¿cierto? Pues ya hay una cadena de escrituras ahí que hacen que la gente no identifique claramente cuál es ese documento. Bueno, muy bien. Ahora tenemos otra llamada. Tenemos en ese momento a Hilda. Doña Hilda, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, señorita. Sí, muy buenas tardes, la escuchamos. Señorita, mire, yo vengo hace tiempo llamando y buscando, porque hace 2 años me mandaron una carta cheque y me la han devuelto 2 veces. ¿Una carta? Esto fue por una carta cheque, una indemnización. Sí. Muy bien, entonces quiere saber entonces ahora ya me dicen que tengo que esperar 2 años hasta el 2021. Llamo a Bogotá y me contestó una muchacha y se enojó porque hice la llamada. Muy bien, doña Hilda, yo le recomiendo que mérmele a su... si quiere le merma a su televisor. Soy una persona de muy bajos recursos y ando pues muy enferma, muy apretada. Quisiera que me dieran la solución. A ver ustedes qué podrían hacer por mí. Les agradezco mucho. Muy bien, doña Hilda, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir a Claro que sí, doña Hilda, muy buenas tardes. Pues le tengo una buena noticia. El sistema de información nos reporta que usted ya está en plan de pagos, o sea, de entrega nuevamente de su carta cheque para que la haga efectiva a través del banco que la unidad le indique. Eso significa que la unidad se estará comunicando con usted en el próximo mes para indicarle en qué lugar y en qué fecha exacta le van a entregar su carta y usted pueda recibir el recurso correspondiente a la indemnización por víctima del conflicto armado. Muy bien, le recomendamos a los televidentes que nos llamen, que le bajen todo el volumen al televisor para que no tengamos ese retorno. Bueno, tenemos otra llamada, tenemos a Luz. Luz, buenas tardes. Karina, si es posible que la gente nos narrara algo del caso, corto, pero algo que nos dé luces a nosotros también. Ok, un poquito de la historia, cortica. Doña Luz, buenas tardes, bienvenida. Mi hijo, buenas tardes señorita, mi hijo fue matado hace 20 años. Dijeron que me llamaban y no me han llamado, el papeleo salió correcto. Muy bien, doña Luz. Muy bien, doña Luz. Le podemos contar entonces que efectivamente toda su documentación está correcta en la unidad de víctimas, el sistema de información la reporta en lista para entrega de indemnización, por lo tanto la invito a que sea un poquito más paciente y espere que en el próximo mes la unidad se estará comunicando con usted para indicarle dónde le entregará la información correspondiente y en qué fecha será su indemnización. Por eso la invito a que tenga un poquito más de paciencia porque efectivamente ya su caso está resuelto, incluida y pendiente para hacer entrega de indemnización. Bueno, muy bien, entonces íbamos en la recolección de estos datos para poder organizar el tema de los papeles y que las personas puedan volver a sus predios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede demorar los funcionarios en ayudarles a recoger toda esta información? Hay una etapa previa que es cerca de 6 meses. El proceso de restitución de tierras está diseñado para 10 meses. Desde que se presentan los formularios en la unidad o en la personería. Eso debería demorarse ese proceso, 10 meses, de 4 a 6 meses en los jueces y los otros 4 meses en la unidad de restitución de tierras. Se han presentado unos inconvenientes, que es que se define una microfocalización, o sea, el territorio donde las fuerzas militares dan un concepto de que allí se pueda restituir, y por eso se ha demorado el trámite. Pero ese es el procedimiento, ese es el tiempo. 4 meses en las oficinas de gobierno, que son las unidades de restitución de tierras, y 4 a 6 meses en manos de los jueces para que decidan. Ese es el tiempo. Hoy se han sobrepasado ya esos tiempos.
Yo insisto en que los temas, la gente puede llegar sin los papeles, con la cédula, teniendo muy clara la historia de lo que allí pasó. Recordemos que esto es para hechos que sucedieron después del 1 de enero de 1991. Si hay hechos atrás, no entran a esta ley de víctimas y restitución de tierras. Muy bien, tenemos a Miriam. Miriam, buenas tardes, bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, mire, yo hace 8 días o 15 llamé de ustedes. Buenas tardes, habla con Miriam. Yo llamé hace 8 días. Realmente quiero saber, porque no me digan que me acerque, porque yo he hecho todo lo habido y por haber. Hace 3 años y medio me devolvieron la carta cheque por un número errado en mi cédula, y hace 3 años y medio yo voy a donde ustedes quieran y a mí no me ha llegado esto. Muy bien, ¿qué le podemos responder a Miriam, Beatriz? Sí, doña Miriam, efectivamente, usted hace más o menos 3 años tenía una carta cheque para recibir su indemnización, la cual tenía un error en el número de cédula. La unidad aún está en ese proceso de modificación de su documento de identidad. Nos vamos a quedar con sus datos para solicitarle a la unidad que le dé prioridad a su caso. De todas maneras, yo sé que se ha acercado, pero de todas maneras la invito nuevamente a que a partir del mes de abril, si la unidad no se ha comunicado con usted, usted se presenta a un centro de atención a víctimas solicitando una cita con un enlace de reparación. Él podrá entonces directamente verificar su solicitud y hacer la aclaración que sea pertinente. Yo quiero señalar también que aquí con nosotros en el máster está un funcionario de la unidad de víctimas que nos está informando de manera directa cómo está el caso a caso, pero que internamente, telefónicamente, a través del funcionario que está en la unidad, pues vayamos estableciendo, dejamos los teléfonos, dejamos la información completa de la señora que acaba de hablarnos para que la llamen en esta próxima semana, a ver qué otro documento, como dijo la abogada Beatriz, de la alcaldía, para el tema de pues, agilizar un poco si es la corrección de un número en la cédula de ciudadanía, que es lo que nos indican ha habido un inconveniente con el número de la cédula. Bueno, hay algunos casos donde se vende ese predio que no era de la persona, alguien malintencionado lo vende y ahora tratan de devolver los verdaderos dueños. ¿Qué pasa con eso? Pero si quiere me contesta ahorita después de que atendamos a Wilson. Wilson, buenas tardes, bienvenido. Muchas llamadas, muchas llamadas. Muchas llamadas. Colgó. Se cayó la llamada. Pero alcanzamos a saber que darle una respuesta a Wilson, ¿cierto? Sí, don Wilson había presentado una declaración a través de la ley 1448, en este momento está pendiente de ser notificada la resolución, no conocemos la decisión específicamente, pero lo invitamos a que se acerque a un centro de atención a víctimas para que allí, en el cubículo de notificaciones, le entreguen su notificación y conozca cuál fue la decisión de la unidad, si lo incluyeron o no. Decirle a don Wilson también que si no lo incluyeron, tiene derecho a presentar un recurso, que es la reposición. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno no está de acuerdo con la decisión que se tomó, porque cree que hay otros elementos que no se tuvieron en cuenta para esa decisión, que la historia fue diferente, que los hechos fueron de otra manera, que los responsables fueron otros, lo que considere, lo pongo como ejemplo, lo que considera, entonces uno decía, interponga un recurso para que se modifique la decisión tomada, si no está incluido. Si está incluido, pues un tanto mejor, porque ya seguirá eso en un plan de pagos que ya la unidad le informará en qué fecha lo harán. Bueno, muy bien. Entonces volvamos al tema donde a una persona venden ese predio, vienen los que son los verdaderos dueños y quieren volver a su tierra. ¿Qué pasa en ese caso? Hay un tema que es, hay una figura dentro de la ley que es la buena fe exenta de culpa. La buena fe es que la gente haya obrado con la diligencia, con el conocimiento y con la honestidad de saber qué era el precio que era, sin haber utilizado ningún mecanismo de coerción o de violencia para adquirir una posesión, un predio, una finca, una parcela, una tierra. Esa es la buena fe. Pero exenta de culpa es además saber tener la diligencia necesaria para conocer que allí, por ejemplo, no hubo desplazamiento. Cuando las personas me preguntan cómo se hace eso, un juez decía, si está en una zona de conflicto, estábamos en Córdoba, el comprador por lo menos había podido averiguar, en los medios de comunicación salía que era una zona de conflicto, había podido averiguar con una de estas oficinas si allí se presentaban desplazados o no. Voy a poner otro ejemplo, aunque duela un poco territorialmente, Higuamandó, Curvaradó. Si uno compraba tierras en el año 95, 97, 98 en Higuamandó, Curvaradó, pues todo el país sabía que era una zona en pleno conflicto.
y que para ir allí tenía que pedirle permiso a unos o a otros que no eran la autoridad. Y entonces esas personas pueden haber comprado tierras muy baratas y dice, yo no hice nada, absolutamente nada por fuera de la ley. Lo que hizo fue aprovecharse de las circunstancias de violencia para comprar tierras baratas. Entonces uno no puede decir que es de buena fe exenta de culpa. En ese caso. Bueno, muy bien, tenemos a Sandra. Sandra, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Sí, cuéntenos. Mira, me pregunto la siguiente. Yo soy de desplazamiento forzado en dos ocasiones, 1997 y 2014. A mí me está llegando una ayuda humanitaria, pero no sé si es la misma de bienestar familiar. No se le escucha bien. Y quisiera saber sobre la indemnización por vía administrativa. ¿Usted quiere saber sobre la indemnización por el área administrativa? La vía administrativa. Sí. Por la vía administrativa. Sí, ¿cierto? Eso es. Sí. Bueno, muy bien. Contestemos. Doña Sandra, muy buenas tardes. Le cuento pues que efectivamente usted tiene 2 inclusiones en el Registro Único de Víctimas a través de la Ley 1448, ¿sí? En este momento se encuentra un turno pendiente para giro. Es muy importante que esté pendiente de la llamada o que se presente más o menos cada 20 días a los centros de atención para que no lo vaya a perder. ¿Qué le cuento con respecto a las indemnizaciones a población desplazada a través de la Ley 1448, ¿sí? La unidad de víctimas está haciendo una programación de pagos a las personas que ya llevan más de 10 años de desplazadas y pueden acceder a dicha reparación. Hay que tener en cuenta que el municipio de Medellín debe estar priorizado por la unidad nacional y con presupuesto disponible para hacer esas entregas. Por lo tanto, a partir del mes de abril, en los centros de atención a víctimas estarán unos funcionarios encargados de hacer las entrevistas, regular los núcleos, eso significa determinar cuántas personas están, todos los documentos de cada uno de los miembros del núcleo familiar, las condiciones socioeconómicas en que hoy se encuentran, para determinar si son personas ya con todas las características necesarias para poder acceder en este tiempo a la indemnización. Entonces la invito a que a partir del mes de abril se presente a un centro y solicite una de las entrevistas para valoración. Beatriz, perdóname, cuando tú dices inclusión 2, ¿es por un hecho victimizante que fue de homicidio? No. ¿Y el otro de desplazamiento? No. Dos por desplazamiento, dos hechos de desplazamiento, uno en el 1996 y otro en el año 2014, ¿sí? Correcto. Ella está recibiendo en este momento ayudas humanitarias por el desplazamiento en el año 2014. Bueno, muy bien. Para explicar simplemente, la ayuda humanitaria es para salir del momento de la tragedia. No es un subsidio permanente. La gente muchas veces cree que es un subsidio que le giran cada 3 meses, cada 6 meses. No. Esa es transitoria, esa es para los alimentos, donde alojarse, la ropa, emergencia, sí. ¿Cierto? Luego vendrá una reparación que es diferente. Pero la ayuda humanitaria hay que concebirla de esa manera, para el momento de salir de la crisis, de la tragedia, del momento crítico que se vive. Claro que sí. Bueno, tenemos a Claudia. Claudia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Sí, Claudia, la escuchamos. Mira, yo quería preguntarle para una reparación de víctimas. O sea, a mí me pegaron un tiro en Amalfi. En junio del año pasado me llegaron unos papeles para anexar fotocopia de la tarjeta de identidad de mis hijos, fotocopia de mi cédula y el radicado del caso. Quería preguntar en qué va eso. Muy bien, Claudia, muchas gracias por llamarnos. Muy buenas tardes, doña Claudia. Le cuento que efectivamente tiene usted una declaración a través del decreto 1290 por las lesiones personales. El año pasado usted aportó una documentación, la cual todavía se encuentra en estudio. Con el funcionario que nos acompaña hoy en el programa, nosotros vamos a dejar todos sus datos para solicitar priorización de su caso. Y la invitamos a que o espere nuestra llamada o la llamada de la unidad de víctimas o a partir del mes de abril se presente en un centro para que desde allí el funcionario encargado de las valoraciones de decreto 1290 le pueda dar información de manera directa. Bueno, hay otro caso y es que esté una pareja de pronto separada, que hayan vivido juntos y que uno de ellos tenga los papeles y el otro no tenga los papeles. En ese caso, ¿cómo se hace para la restitución? ¿Cómo se divide ese dinero? La restitución, en primer lugar, lo que obliga es a que le devuelvan el predio, la finca, la parcela o la casa que le quitaron mediante hechos de violencia, con ocasión del conflicto armado. Entonces, restituir es devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de causado el daño. Entonces ahí no hay, es la primera decisión que toma un juez. Segundo, compensarle si es por tierras en otra parte por el mismo equivalente a la que tenía inicialmente. Tierras que compensen
la que no se pueden devolver por problemas de seguridad, porque es zona de riesgo, en fin, por varias circunstancias. O tercero, lo último es compensar en dinero. ¿Quiénes tienen derecho? La pareja que convivía en el momento en que se presentan los hechos. No el nuevo esposo o la nueva esposa, es la anterior, sí, la que convivía con esa persona, la que sufrió la agresión, la pareja, que son los que tienen derecho. Papeles no, basta constatar y certificar y demostrar que vivían juntos, así uno tenga los papeles y el otro no, ¿cierto? Y así esa otra persona viva, nuevamente, tenga otra relación familiar ahora, tenga otra pareja. No, son los que vivían en el momento en que se ocasionó el daño. Muy bien, ¿cómo se analiza en qué punto se le pueden dar las tierras que equivalga lo mismo en otra región? Si yo toda la vida he sido de Chigorodó, si yo toda la vida he sido de alguna parte y siempre he vivido ahí y ahora me van a mandar para otro departamento, para otro lugar. ¿Cómo se hace ese análisis para que psicológicamente no se afecte tanto a las personas? Es un orden preestablecido en la ley que lo define únicamente el juez. Porque hay muchas personas que pasarían lo contrario, dicen yo ya no quiero volver, no voy a volver, quiero que mejor me den el dinero. No, el juez es el que define esa situación. Recordemos que hay una oficina de tierras que documenta todo el caso, mide el predio, hace los levantamientos de los planos, mira quiénes son las víctimas, qué fue lo que allí pasó, que son los 3 elementos para restituir, qué pasó, quién lo hizo, por qué pasó. 2, los planos previamente identificados y quiénes eran las víctimas. Y el juez sobre esa base define, pero define primero, tiene la obligación, restituirle, debe devolverlo. Segundo, compensarle con tierra en otra parte si no es posible que la persona vuelva a ese mismo sitio. Y tercero, en dinero. Muy bien. Bueno, tenemos ahora a Alfonso. Alfonso, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Sí, mira, Lo escuchamos, don Alfonso. Es que a mí me mataron 2 hijos, ¿cierto? ¿Qué año? Entonces... ¿En qué año? El uno ya me lo pagaron. Sí. Y el otro me vino el 25% a mí. Y la señora y a los hijos, nada. Muy bien, ¿cómo? Y todos los documentos están allá, todo, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Beatriz, ¿qué le podemos decir a don Alfonso? Don Alfonso, muy buenas tardes. Efectivamente, me cuentan del sistema de información que usted ha recibido una indemnización por uno de sus hijos y está pendiente de un porcentaje para alguno de los miembros de su familia. Es necesario que ustedes, con la documentación nuevamente completa, es decir, las cédulas de sus hijos, de su esposo y el documento que acredita el parentesco, se acerquen a un centro de atención a víctimas. Lo invito a que lo haga a partir del mes de abril, cuando los funcionarios de la unidad de víctimas que se encargan de estos trámites van a estar disponibles para ustedes. Entonces lo invito a que se presente en un centro y solicite una cita con un enlace de reparación, quien le va a solicitar la reprogramación del porcentaje de la indemnización que está pendiente. Bueno, muy bien, se me ocurre una pregunta en ese caso y es, ¿cómo se le distribuye ese dinero a las personas a las que tienen las reclamaciones? Pues mira, ¿quiénes son beneficiarios? En este caso, como víctimas indirectas, los padres, los hijos, los esposos y los abuelos, hoy con la ley 1448. Con el decreto 1290 también eran beneficiarios los hermanos. Entonces, de acuerdo al núcleo familiar con quien vivía la víctima, se solicita que se acredite ese parentesco a través de los registros civiles, ¿sí? Las cédulas, y ya la indemnización se va a dividir entre, si es la esposa y los hijos, la esposa recibiría un 50% y los hijos el otro 50%, si es los padres y los hermanos, entonces los padres el 50% y los hermanos el 50% ponderado en el número de hermanos que tenga. Y si son los abuelos, en ocasiones aparece el abuelo, la mamá, la esposa, la compañera, entonces se genera un conflicto. La unidad lo que está haciendo es que busca que ellos de manera independiente ante un juez diriman el conflicto, porque si no, por eso se presentan esta retención de porcentajes, porque no se da claridad entre quién era que vivía con la persona, o si la madre o la compañera, o si la esposa y la compañera. ¿Sí? Y eso es lo que genera
que se retengan estos porcentajes y es necesario demostrarle a la unidad con declaración de testigos y otros medios de prueba quién era realmente quien convivía con la víctima. ¿Y cuál es el tiempo límite? No, tú sabes que tenemos hasta el año 2021 para hacer las entregas por indemnizaciones. Muy bien. Bueno, Diana, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo llamaba porque es que a mí en el 2013 me mandan una resolución de que me reconocen como hecho victimizante el hijo mío, Luis Miguel Barrera Alfaro. Y hasta el momento pues no sé nada. Muy bien, ¿qué le podemos decir a Diana? Doña Diana hizo una declaración a través del decreto 1290 donde no, salió no incluida. Posteriormente declaró nuevamente a través de la ley 1448 y no ha sido resuelto su caso. Por lo tanto, vamos a quedar con los datos. Nosotros nos vamos a estar comunicando con usted para hacerle seguimiento y trazabilidad a su declaración y poder conocer cuál es la decisión que ha adoptado la unidad de víctimas. Yo quería simplemente, como hay un buen número de llamadas, de preguntas, que la gente también tenga, los televidentes tengan muy claro que esto es, todas las víctimas tienen derecho. Unas víctimas tienen derecho por este procedimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tiene vigencia a partir del 11 de junio del 2011, que es un procedimiento más ágil, más rápido, pero son víctimas con ocasión del conflicto armado. ¿Qué quiere decir eso? Víctimas que han sido ocasionadas para ponerlo, para que se entienda más, víctimas de la guerrilla, del paramilitarismo o de víctimas de agentes del Estado, la policía, el ejército, que por cualquier circunstancia, personas que reclaman que sus hijos, sus padres fueron víctimas, o ha dicho la Corte Suprema de Justicia, cuando es una banda estructurada con poder territorial y poder jerárquico, ¿cierto?, se reconocen ese tipo de víctimas, pero es con ocasión del conflicto armado. No lo digo por ningún caso en especial, pero sí señalo que no es para víctimas del atraco callejero, claro, del accidente de tránsito, de la riña, o lo mismo en tierras, para dirimir los conflictos entre hermanos por linderos o de herencias. No, eso no se trata. Ese tipo de casos no eso tiene el juez civil para que lo resuelva. Y en los otros casos, los jueces penales para que lo resuelvan, ¿cierto? Para que busquen la reparación. Antes de 1985 y en tierras antes del 1 de enero de 1991. Bueno, muy bien, tenemos tiempo para una última llamada. Jaime, buenas tardes y bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Sí, Jaime, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. El tema mío, o sea, lo mío es sobre, yo estoy en la espera de un turno de una ayuda humanitaria. Yo llamo a Bogotá a ver si me dan una solución como una prioridad por incapacidad de uno de los miembros del núcleo familiar y me colocan muchas trabas o no me dicen lo que es. Entonces, a ver qué se podía hacer sobre eso. Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos, don Jaime. Don Jaime, muy buenas tardes. Yo para ese tipo de priorizaciones lo invito a que se acerque a un centro de atención a víctimas, solicite un ficho con abogados. Allí entonces los abogados le ayudaremos a realizar una solicitud por priorización. Debe llevar copia de la historia clínica donde conste su incapacidad, para poderle demostrar a la unidad que usted en este momento no puede realizar labores o actividades de fuerza, y lo cual le impide pues llevar el sustento suficiente a su familia. Entonces la invitación es a llegar a un centro de atención a víctimas, solicitar un ficho con abogado para que desde allí le ayudemos solicitando la priorización por su discapacidad. Es necesario que allegue la historia clínica donde se reporte la discapacidad que hoy está padeciendo. Bueno, muy bien, hemos llegado al final. Esto fue Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y nos veremos el próximo lunes. Vamos a cambiar de horario, ¿cierto? El próximo lunes a las 2 de la tarde. Y vamos a estar enlazados también con Señal Colombia. Con Señal Colombia. Así es. Bueno, así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.